Hola, bienvenidos a este Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en este espacio en línea, donde estamos estudiando este fascinante tema de la espiritualidad. Mi nombre es Fray Miguel Mendoza Roldán, soy fraile dominico, profesor de esta casa de estudios, profesor de filosofía y también de teología. Hoy vamos a estudiar el tema del discernimiento espiritual, que forma parte de la espiritualidad. Todos los seres humanos deseamos ir por esos caminos de Dios. Todos los seres humanos necesitamos del discernimiento, cómo poner en coherencia nuestras actitudes, sentimientos, proyectos con lo que Dios quiere para nosotros. Todos nos preguntamos esto. Las respuestas las vamos a encontrar en el discernimiento espiritual, un tema fascinante al cual te invito a estudiar y reflexionar y después poner en práctica, esperando que tu vida se ilumine de nuevas esperanzas, nuevas luces que vienen de Dios. Bienvenidos, vamos a ponernos entonces en acto para reflexionar sobre este tema. Entrando en materia sobre lo que es el discernimiento espiritual, primero que nada habría que ubicar el discernimiento dentro de la espiritualidad. Sabemos que la definición común de espiritualidad es vivir bajo la acción del Espíritu. Espiritualidad de alguna manera envuelve toda la vida de los seres humanos, la muerte, la historia, el amor, el dolor, todo lo que forma parte de la vida de los seres humanos. El discernimiento espiritual podemos comenzar con el sentido etimológico. Del griego krinein, significa separar, seleccionar, después de un serio examen, elegir y decidir. Entonces esta palabra krinein significa separar, significa seleccionar aquello que nos sirve, que nos es útil para la vida. Y esta palabra krinein se traduce en el latín como cernere, que también significa separar, cribar, percibir las cosas con claridad y reconocer. Entonces discernir significa interpretar adecuadamente, examinar a fondo las cosas, definir las cosas en sus límites. Así, en un primer momento, el discernimiento tiene que ver con el saber elegir qué es lo fundamental para construir nuestra vida. En la vida diaria, cuando se construye una casa, un edificio, una iglesia, el proceso para hacerlo es muy interesante. Los albañiles lo que utilizan una arena muy finita. Ellos, entre los materiales que emplean, usan una cosa que le llama cernidor. Si se acuerdan, se parece a la palabra latina cernere. El cernidor sí sirve para separar la arena. El cernidor, en la parte de arriba, los albañiles le ponen toda la arena y entonces los albañiles van moviendo este cernidor. La arena finita se queda en la parte inferior y los grumos, los terrones, las piedras que no sirven se quedan en la parte de arriba. Lo que sirve para construir es esa arena finita. En el proceso de discernimiento espiritual es esto precisamente lo que hacemos. Tratamos de separar aquello que nos es útil y aquello que nos es inútil, pues tenemos que tirarlo. Entonces, discernir significa interpretar adecuadamente las cosas, examinar a fondo las cosas, separar lo que es importante, lo que es fundamental para construir nuestra vida. El discernimiento entonces implica un análisis crítico de la realidad, en orden a una justa valoración de esta realidad, para poder comprometernos. Nadie puede realizar un compromiso así a la ligera.
porque pues está invirtiendo su vida. El discernimiento lo hacemos todos los días y en muchos momentos de la vida. Cuando alguien quiere entrar a alguna universidad, cuando alguien quiere proponerle matrimonio a una persona, cuando alguien quiere entrar a una congregación religiosa, cuando alguien quiere cambiarse de casa, pues se hace de una manera natural un discernimiento. Pero, ¿qué es lo propiamente espiritual de este discernimiento? Este discernimiento natural es algo que hacemos todos constantemente, pero el discernimiento se vuelve espiritual cuando nosotros involucramos aquí también la acción de Dios. Tratamos de experimentar cómo es que Dios está presente en nuestra vida diaria y cuál es la voluntad del Señor, cómo es que nosotros podemos vivir el Evangelio. Y tenemos que examinar nuestras actitudes, nuestros comportamientos a la luz del Evangelio. Entonces, el discernimiento es como escuchar un tambor diferente. Cuando escuchamos la voz del Espíritu, oímos un sonido más profundo, algo distinto a lo que se escucha cotidianamente. Entonces, el progreso de la vida espiritual consiste en pasar de una vida sorda, de una vida ciega, que no oye nada, que no ve nada, a una vida de escucha, a una vida donde se contempla la vida de una manera distinta, de una vida en la que nos sentimos apartados, aislados y solitarios, a una vida en la que escuchamos la voz y la orientación de Dios que está con nosotros y que nunca nos abandona, de una vida donde no nos damos cuenta de esa presencia de Dios, a una vida donde podemos nosotros contemplar, ver cómo es que Dios pasa y está con nosotros. El problema de nuestro tiempo actual son los ruidos que nos encontramos día a día. El ruido imposibilita esa escucha de la voz de Dios. Y bueno, pues también hay cosas que nos impiden ver la presencia del Señor. Entonces, discernir, podríamos decir que significa escuchar a Dios, atender a su presencia activa y obedecer sus indicaciones, así como sus mandatos, sus orientaciones, sus mensajes por donde tenemos que caminar. Cuando estamos espiritualmente sordos, no percibimos ese llamado de Dios. También podríamos entender el discernimiento como ver a través de. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos llevando a una práctica espiritual cada vez más intensa, llegamos a ver con más claridad y a escuchar más profundamente la realidad y también la voz de Dios y también la voz de nuestros hermanos. El discernimiento nos permite ver a través de las apariencias de las cosas. Ya no nos quedamos en la superficialidad de las cosas, sino que el discernimiento, entendido como ver a través de él, entonces podemos nosotros ver el significado profundo de la vida y de las cosas y llegar a conocer también nuestro lugar en el mundo. El discernimiento nos ayuda a conocer nuestra verdadera identidad en la creación, nuestra vocación en el mundo y nuestro lugar en la historia, como una expresión de ese gran amor que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando entramos en ese proceso, podemos decir que nuestra vida cristiana va en un progreso. El discernimiento nos va llevando a tomar decisiones más comprometidas, más firmes con Dios, más firmes con la vida, más firmes y comprometida con nuestros hermanos. Pero a lo largo de nuestra vida, Dios sale a nuestro encuentro sin cesar. Entonces, en el discernimiento tenemos nosotros que adiestrarnos para poder encontrarnos con el Señor que sale a nuestro paso. Y bueno, aquí es importante también hablar sobre el sujeto que discierne, porque nosotros somos sujeto de discernimiento, no nos improvisamos, es necesario trabajar, es necesario también formar hábitos, capacidades, actitudes que nos permiten convertirnos en sujetos de discernimiento.
Todos nosotros durante la vida vamos creciendo juntos en un discernimiento. No nacemos como sujeto de discernimiento, vamos nosotros aprendiendo a discernir. Y poco a poco, a través de la práctica, nosotros vamos a lograr ser esos sujetos de discernimiento. Y aquí lo importante es ese deseo de querer amar a Dios, de querer amar a nuestros hermanos, de querer amar la vida y estar mejores situados en la vida, situados a través del Evangelio. Y el amor de Dios finalmente es el que está en la base del sujeto de discernimiento.